El Consejo de Desarrollo Hispano presenta Línea 1, un programa radial de media hora para compartir noticias con información social comunitaria, todos los martes de 8 a 8 y media de la mañana por ondasfm.ca. Ciro Vacunas, el centro de información, referencia y orientación para responder todas sus inquietudes respecto a la vacunación. Llame al 437-335-1859. Síganos en Facebook como Consejo de Desarrollo Hispano. En resumen, un podcast semanal de Línea 1. Hola, soy Sandra Farías y comenzamos En Resumen. Ontario ampliará significativamente la cantidad y el rango de procedimientos médicos realizados en clínicas privadas. Se teme que el plan podría recortar los recursos de los hospitales financiados con fondos públicos. Miles de cirugías y procedimientos de diagnóstico, como cirugías de rodilla, cadera o extracción de cataratas, podrían realizarse con menos tiempos de espera. La decisión va a beneficiar, eso sí, a los propietarios de las clínicas del sector privado, pero no garantiza una mejora para la atención al paciente. La agencia que regula a los médicos en la provincia, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario, dijo que no estaba informado de los planes del gobierno para implementar estos cambios. Con un incremento de 10 centavos, el pasaje del transporte público en Toronto aumentó a $3.35 por viaje a partir de enero. La suba no fue para mejorar los servicios, ya que al mismo tiempo se anunció un recorte de frecuencias y servicios. La Comisión de Tránsito de Toronto reportó un déficit de 366 millones. La comunidad de usuarios del TTC sugirió que Toronto implemente el impuesto al estacionamiento comercial para financiar al transporte público. De las primeras naciones Mississaugas of the Credit First Nation está considerando acciones legales contra el gobierno de Ontario. Es por la decisión de modificar las tierras del Cinturón Verde incluidas en la Ley 23. 7.400 hectáreas verdes y protegidas serán usufructuadas para la construcción de viviendas. La nación indígena alegó que el gobierno no realizó consultas de ningún tipo para llevar adelante el proyecto. De nutrición escolar en todo el país han sido afectados por el costo de los alimentos. Asimismo, se ha notado un aumento en la cantidad de estudiantes que necesitan una comida diaria. En muchas de las escuelas, ese solo refrigerio puede ser el único alimento nutritivo que los menores reciben por día. El gobierno federal está organizando un programa nacional de alimentación escolar. Más de 5.000 organizadores de programas, padres, voluntarios y educadores se han sumado a las consultas para poder instrumentarlo. De violencia en las escuelas del Gran Toronto fue denunciada una vez más por los sindicatos que agrupan al personal escolar. Varias escuelas secundarias han sufrido incidentes violentos como tiroteos y ataques con cuchillos. El ataque más reciente ocurrió en una escuela del este de York causando heridas a un trabajador escolar. Los gremios solicitaron al gobierno más servicios de salud mental en las escuelas. En lo que va de la temporada de gripe, en Canadá se han registrado más de 1.500 hospitalizaciones pediátricas. 183 casos acabaron en cuidados intensivos y se han registrado 6 muertes de menores en Ontario a consecuencia de los virus respiratorios. Los hospitales se están preparando ahora para una posible ola de COVID ante la propagación de la subvariante Omicron XBB 1.5. La variante es altamente transmisible y se ha detectado en varias provincias canadienses y en cerca de 30 países. Se espera que las vacunas bivalentes de refuerzo ayuden a contener los contagios. Las personas que no han recibido las últimas vacunas actualizadas tendrán menos defensas para este virus. Un nuevo estudio a gran escala realizado por científicos en Israel sostiene que los síntomas del COVID largo pueden durar hasta un año en algunos pacientes. Publicada en el British Medical Journal, la investigación revisada por pares analizó casi 2 millones de registros médicos y comparó a unas 300.000 personas. Los investigadores encontraron que varios tipos de problemas de salud después de un caso leve de COVID persistieron durante varios meses. La debilidad y dificultad para respirar son los síntomas con más probabilidades de persistir.
planea aumentar significativamente sus niveles de inmigración en los próximos años. El plan es atraer personal para cubrir miles de puestos de trabajo. El gobierno federal anunció un nuevo plan de inmigración que permitirá al país recibir a unos 500.000 inmigrantes de aquí al 2025. El año pasado, la cifra de nuevos residentes permanentes alcanzó la cifra récord de más de 400.000 personas. Canadá anunció que se seguirá usando hasta el 2031 el glifosato, el herbicida más vendido en el país. La Organización Mundial de la Salud clasificó el glifosato como un herbicida probablemente cancerígeno para los seres humanos. Ya hay un pedido en el Parlamento para revertir la decisión. La Unión Europea ha autorizado su uso solamente hasta finales de este año, mientras México ha decidido ya prohibir el glifosato a partir del próximo año. Durante la COP15 de Montreal, Canadá se comprometió a reducir a la mitad los riesgos de los pesticidas hasta el año 2030. Estados Unidos comenzará a expulsar a México a solicitantes de asilo haitianos, cubanos y nicaragüenses. La decisión tomada por el gobierno de Donald Trump ha impedido que más de 2 millones de personas cruzaran la frontera en México para solicitar asilo. Según Naciones Unidas, esta política socava el derecho internacional humanitario y las leyes y protecciones internacionales en materia de refugiados. Suscríbase gratis a Línea 1, el boletín semanal del Consejo de Desarrollo Hispano. Reciba en su correo electrónico notas de actualidad, podcast y entrevistas. Envíe un mensaje de WhatsApp al 437-335-1859 consignando su email. Hola, bienvenidos al podcast de Línea 1 en el Consejo de Desarrollo Hispano, como siempre llevándoles información sobre la vacunación, sobre la pandemia, qué es lo que está sucediendo con este Omicron en este 2023, cómo sigue la pandemia COVID-19, cómo protegerse, cómo cuidar a nuestra familia. Y para ello tenemos el placer y el gusto de tener con nosotros a la doctora Janet Valdés. Ella es una especialista inmunóloga que trabaja en la organización Science Up First, que es una organización que clarifica, informa y provee información social y comunitaria sobre los hallazgos científicos en torno a la vacunación y a la pandemia. Ha sido un trabajo constante el que ellos han llevado a cabo en todo el país y por ello le damos la bienvenida. Ella está en la provincia de Columbia Británica. Muy buenas tardes, doctora Valdés. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Nuevamente, solo quiero agradecer que estoy aquí en Vancouver, que es el territorio, digamos, de nuestras comunidades indígenas, de las Salish Community, Musqueam, Tsleil-Waututh, y estoy aquí yo como residente viniendo desde Perú por los últimos 26 años. Doctora Valdés, ¿cuál es el trabajo que ustedes han realizado en materia de concientización y cuáles son las barreras que se han encontrado durante toda la pandemia y en especial en el último año? Bueno, nosotros como institución, digamos, de prestar apoyo e informar con fuentes científicas y verídicas, la institución Science Up First y una institución compañera llamada COVID-19 Resources Canada, hemos tratado de dar la información clara, una forma fácil de digerir al público. En esta época de misinformación, desinformación, hemos visto que esto ha ido afectando, incluso a desencadenado muertes, ¿no? por este problema. Entonces, como científicos y también como gente que en realidad quiere dar a la población, nos hemos unido y seguimos tratando de informar, trayendo como base, digamos, ¿no?, la información científica. Sabemos que existen barreras muy difíciles como son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales se han encargado tal vez de
propagar la información no verificada, no verídica de una manera exponencial, y esto ha traído consecuencias muy grandes para las comunidades, precisamente que la única fuente de información que tienes a veces es su WhatsApp. Esta tecnología que la tenemos en el teléfono, pero que si bien creemos que es útil y que es buena, a veces también se puede transformar en algo negativo para nuestra propia vida a la hora de tomar decisiones. Eso es bien cierto, es como dices tú, es un cuchillo de doble filo, ¿no? Por un lado tienes la información rápida que viene, pero por el otro lado hay el peligro de enviar información que no es verídica. Entonces, la gente que no está muy bien informada puede amplificar esos mensajes, ¿no? Entonces, cuando amplificas mucho más, especialmente un mensaje negativo, como dice el dicho, ¿no? Repite una mentira 100,000 veces y será verdad. Entonces, ese ha sido un problema muy difícil para todos, no solo en Canadá, sino a través del mundo, en el que no solo era un periodo difícil para todos, ¿no? No sabíamos, nadie sabía cómo va a ir desarrollándose la pandemia. Entonces, de hecho, en el área científica nosotros estábamos vigilando muy bien la pandemia, pero no sabíamos cómo se iba a desencadenar. Entonces, hay ese juego, no sabes, todavía no podemos decir esto es lo que va a pasar definitivamente, pero en esa ambigüedad resulta de que hay gente que se aprovecha a veces, ¿no? De estos, quién sabe, por muchos fines, y envía mensajes que a veces no son ciertos. Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo muy consciente de verificar cada aspecto antes de amplificar. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cómo podemos amplificar? Y eso es de cada uno, ¿no? Es un mensaje a cada uno de nosotros de ver si es que la información que vas a compartir realmente viene de una fuente verídica o no. Entonces sí, ha sido un problema muy fuerte, y por esa razón, nosotros que somos científicos y generalmente no hablamos mucho en los medios, tuvimos que salir adelante para enfrentar ese problema y decir, mira, ya esto basta, ¿no? Hay problemas, hay gente que está muriendo a través del mundo. Como dices tú, la población latina ha sido afectada muy, muy fuertemente. Entonces, yo creo que es importante que todos pongamos algo de nosotros, y antes de compartir hay que tener una información verídica. Y para esto... Eso es lo difícil, ¿no? Es difícil saber qué es verídico y qué no es verídico, ¿no? Exactamente. Pero y es ahí donde entra Science Up First. Ahí es donde... Allí, esta es una website y la vamos a compartir, ¿verdad? Y hay información en todas las lenguas. Eso es muy importante también, porque en todos los idiomas podemos acceder a esa información que está verificada por médicos como la doctora Valdés Tejera. Ahora, doctora, vayamos un poco a la parte inmunológica. ¿En qué momento inmunológico nos encontramos de esta pandemia a nivel epidemiológico, como se dice? O sea, estamos ¿en qué número de ola? ¿Cómo viene este 2023? 2023, bueno, viene en un caso de quizás un poquito, quizás escepticismo. Hay gente que en los tres primeros años de una situación de desesperación pasamos a una situación de alegría al saber que llegaban las vacunas, pero nunca nos habíamos imaginado que es un gran porcentaje de la población. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, debajo en Estados Unidos, mucha gente no se vacunó. Entonces, como consecuencia de eso, el virus ha tenido, digamos, oportunidad de pasar de un hospedero a otro hospedero y desarrollar nuevas variantes. Entonces, ahora en ciertas comunidades tenemos una vacunación masiva alta, y esto está ayudando. Entonces, como ves, ya no hay gente que ha caído muerta, ¿no? por la pandemia, pero sí hay casos todavía de hospitalización. Todavía hay problemas un poquito fuertes, especialmente con los niños o gente que ha tenido menos vacunas.
Entonces, pero hay que imaginar nuevamente que estamos en un estado de evolución, ¿no? Mientras nosotros desarrollamos inmunidad, desarrollamos una inmunidad protectiva, el virus como organismo va a tener que desarrollar y va a tratar de evadir, porque eso es lo que hace el virus, ¿no? Trata de sobrevivir nada más. Entonces, mientras le damos más oportunidad, más chance al virus de crear nuevas variantes, entonces va a seguir haciéndolo. Entonces, para nosotros es muy importante seguir manteniendo esas medidas, ¿no? Ahora, claro que estamos mucho más seguros porque ya estamos vacunados, tenemos reforzamientos, entonces estamos menos, digamos, susceptibles a enfermedad muy seria. Pero no hay que bajar la guardia. Yo creo que es muy importante seguir adelante, seguir trayendo algunas medidas como, qué sé yo, usar mascarillas, tener tus vacunas a tiempo, no ir digamos, a situaciones donde hay multitudes de personas, especialmente si hay, digamos, comunidades que todavía tienen el virus floreciendo, ¿no? Entonces, hay que ser cauto en el sentido de que el virus está ahí, no se ha ido, está todavía ahí. Y si le damos las puertas a que entre, lo va a hacer con gusto. Entonces, sí, hay optimismo, pero también hay nuevas variantes que están llegando. Eso les iba a preguntar, las nuevas variantes, se confirmó la última semana, ya al comienzo de año en Estados Unidos, ¿verdad? Esta variante que se llama XBB.1.5. ¿De Exacto. qué se trata esta variante? Esta es otra variante del Omicron, que sale ahora del Omicron. Entonces, dentro del Omicron hay muchas ramas, digamos, ¿no? Que han salido desde esta variante. Esa aparentemente tiene un grado de infección muy alto, tiene capacidad de evasión del sistema inmune. Entonces, digamos, los anticuerpos que antes podían neutralizar a la variante original y a la variante quizás B1 del Omicron, ahora este nuevo Omicron está evadiendo esa respuesta inmune. En British Columbia encontramos que ya hay también la variante, algunos casos. Entonces estamos pidiendo de que por favor se usen mascarillas, especialmente en los colegios, ¿no? En las escuelas que hemos abierto y que están todos regresando. Entonces ahora en invierno que todo está cerrado, el virus tiene mayor chance de estar difundiéndose. Entonces, sí, la nueva variante todavía aparentemente no produce otro tipo de enfermedad más fuerte, ¿no? La enfermedad hasta ahorita que se ha visto es, digamos, evasión del sistema inmune y con la misma sintomatología. Pero quiere decir que sí, pese a que estés donde estés después de la vacunación. Si estás, un anticuerpo normalmente vive en tu cuerpo como 100 días, más o menos. Entonces, dependiendo de cuándo fue la última dosis que tuviste, entonces tienes que ser cauto cuándo y cómo te expones. Claro, entonces, porque la duración del sistema inmunológico, estos 100 días, ¿verdad? Vemos que mucha gente tiene 2 dosis de vacunas y cree que porque ya tiene las 2 dosis ya está protegido, pero todo depende de cuándo se puso la segunda dosis, porque si la segunda dosis se la puso hace mucho tiempo, ya la protección no funciona más. Ya no, está bajando. Entonces, cuando tú pones una vacuna, digamos, estimulas al sistema inmune, las células B producen anticuerpos y esos anticuerpos están circulando. Pero el cuerpo no puede tener muchos anticuerpos circulando todo el tiempo. Entonces, por naturaleza tiene que bajar. Entonces va bajando. A menos que uno se infecte, entonces nuevamente sale o algo así, ¿no? Entonces bajas y nuevamente. Entonces yo, por ejemplo, ya tomé mi dosis de refuerzo y la última dosis de refuerzo la tuve en septiembre. Entonces estoy justamente y ahí bajando, digamos, ¿no? Mis anticuerpos.
Entonces, claro, ya correspondería la próxima, la tercera o la cuarta que le corresponda, ¿verdad? Y en esto, digamos, están todavía las campañas de vacunación funcionando así, porque yo veía los números y me sorprendía que un 84% de la población canadiense tiene 2 dosis, pero solo un 50% tiene 3 dosis. Eso significa que hay muchísima gente que está sin protección. exactamente, no solo, y también depende mucho de la edad. Es interesante eso. Hay gente que, digamos, es adulta mayor, ellos tienen mayor dosis, están en la cuarta dosis, estamos en la cuarta dosis ahorita, ¿no? Entonces, o a veces la quinta. Y ellos han sido muy, porque ellos tienen, digamos, también están más predispuestos a tener Más factores de riesgo, claro. Exacto. Entonces, ahí se le ha dado. Pero hay gente joven, muy joven, especialmente niños, jóvenes, adolescentes que han tomado, están en la segunda dosis y menos, y ellos son los que están expuestos. Entonces, pese a que quizás no tengan enfermedad severa, son capaces de portar y transmitir el virus. Entonces, ese es quizás el problema que no entendemos, ¿no? Pese a que no estés enfermo, seguimos cultivando y seguimos con el virus ahí. Y eso es es negativo porque van a ocasionar nuevas variantes. Mientras haya infección, va a haber más variantes. Y ese es como un juego que no termina, ¿no? Doctora, le quiero preguntar algo que es difícil de contestar, me imagino, pero que tiene que ver con un poco el pensamiento de la comunidad científica frente a la experiencia que se ha ganado con esta pandemia. ¿Estamos mejor preparados para empezar otra pandemia? ¿Cómo va a ser esa próxima pandemia? ¿Y qué enseñanzas hemos traído a nuestro, en lo que sería contexto en cuanto a determinantes de salud? Es una pregunta muy, muy importante. Y esta pregunta quizás ha debido ser mucho antes, porque ya teníamos otras epidemias que llegaban, pero no le habíamos dado preparación o importancia adecuada porque no habíamos nunca llegado al grado de pandemia. Ahora estamos en esta situación de pandemia y yo creo que ha sido una llamada de atención a todos los gobiernos, a todas a las instituciones de salud. Aquí en Canadá, como sabes, no hemos podido producir nuestra propia vacuna. Pese que hubiéramos podido tener, todas las patentes listas, no teníamos la infraestructura de hacer nuestras propias vacunas. Entonces tuvimos que estar a la espera de otros países de que nos dieran, las vacunas y las compráramos. Imagínate, estamos hablando de Canadá, que es un país desarrollado, es una potencia. Imagínate la cantidad de otros países que no tienen la infraestructura y donde estamos. Entonces, yo creo que es muy importante, no solo a nivel de infraestructura, a nivel de educación, como dices también, ¿no? La desinformación ha crecido increíblemente. Entonces, yo creo que va a ser trabajo de todos, a todo nivel, para tener que luchar contra otra pandemia. Que va a venir, porque estamos cada vez más invadiendo lugares donde, de la vida silvestre. Entonces pueden saltar otros virus de otros animales porque hemos expandido. Ahora que hay un cambio climático tan grave, tan alto, va a haber otras enfermedades. Entonces sí, deberíamos prepararnos. Yo no puedo responder cuál es el nivel de preparación porque no me corresponde, yo no trabajo para el gobierno, pero sí mi labor como científico es tratar de educar a la población, porque enfermedades como estas son, la única forma de tratarlas son intervenciones comunales de toda la población, porque como has visto, por ejemplo, hay variantes que vienen de países que no tenían vacuna antes, ¿no? El Omicron y todos, pese a que nosotros en Canadá ya teníamos una infraestructura, en Estados Unidos, pero había países que no tenían, ¿no? Por ejemplo, la India. Entonces esas variantes tenían forma de desarrollar.
Y pese a que nosotros estábamos vacunados, en una pandemia el virus viaja a través del mundo. Entonces no se pueden curar individualmente, países individualmente. No estamos en una cápsula, estamos a nivel mundial. Entonces tenemos que pensar, cualquier intervención tiene que ser a todo nivel. Y países que no han tenido vacunación, por ejemplo, ha sido un problema porque el virus nos ha vuelto a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahora hay instituciones. Estuve la primera semana de diciembre en África. Hay la posibilidad de hacer, por ejemplo, un centro en África para producir vacunas ahí mismo. Esperemos que en Brasil y Argentina también puedan tener, centros de vacunas. Aquí en el gobierno de Canadá también están abriendo la posibilidad de expandir y hacer posible que nosotros podamos hacer vacunas aquí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una llamada de atención bien fuerte de pasar a palabras a acciones y tener que prepararnos para las siguientes enfermedades que van a venir. Y como ahora es todo global, cualquier enfermedad que pasa allá o aquí va a ser global. Entonces sí necesitamos poner mucha más infraestructura, mucho más, dinero a lo que es ciencia, ¿no? Y eso se ha ido perdiendo en Canadá desafortunadamente. Entonces creo que esto va a ser un llamado al gobierno para dar fuentes, para darles mayor, infraestructura a lo que es ciencia en Canadá. Quiero robar un poquito más de su tiempo, doctora, para comentar algo que nos consultan mucho las familias, sobre todo han tenido una etapa complicada con sus niños, porque la pandemia afectó más a los adultos, pero luego vinieron estas olas, ¿verdad?, a fin de año, cuando los niños comenzaron las clases y las actividades se normalizaron, comenzó a venir una ola de lo que se llamó el virus RSV, la influenza, virus que habían estado como dormidos durante la pandemia por la poca interacción social y que luego se despertaron y que causaron realmente estragos en la población infantil. Estamos, parece, saliendo de eso, pero igual, ¿cuáles serían las recomendaciones para los padres, para las familias con niños que han además padecido la crisis del sistema de salud? Porque al tener pocos medicamentos para bajar la fiebre, al tener servicios de emergencia en los hospitales cortados o con poco personal, todo esto vino como a complejizar todavía mucho más, ¿no?, la atención de salud para las familias con niños pequeños. Sí, exactamente, pero eso se estaba prediciendo. Se predice, cuando viene una nueva ola, sabes que los hospitales van a estar repletos. En los hospitales tiene cierta capacidad, no se han expandido. Y especialmente cuando vienen olas así de 3 enfermedades conjuntas, ¿no?, respiratorias y los, en este caso los niños necesitaban aire para respirar. Entonces es muy, muy difícil. Una de las cosas que tenemos nosotros como padres, tenemos que enfrentar la situación bien simple. Tenemos vacunas disponibles. Tenemos vacunas para el flu, tenemos vacunas para muchas enfermedades. Entonces yo les digo a los padres que por favor cumplan con sus vacunas. Segundo, las mascarillas son tan importantes, no solo para COVID, pero para otras enfermedades respiratorias, porque te están filtrando. Luego, tratar de ver el aire donde está respirando, tratar de, traer circulación a la casa. Entonces, mitigar todas esas, capas, ¿no?, de protección. Lo último que queremos, así como padres, es llevar a nuestros hijos a los hospitales, ¿no? Entonces, hacer lo posible de evitar todo eso. Ha sido bien difícil aquí también en British Columbia porque no había capacidad. Entonces, hay una desesperación terrible. Cuando hay una desesperación de los padres, ¿no?, entonces hay gente que se aprovecha de eso, ¿no? Te dice, toma esto, toma lo otro, dale esto. Y uno quiere hacer lo posible para salvar al hijo, pero hay que tener un poquito de raciocinio y pensar, a ver, ¿cuál es la mejor forma de ayudar a mi hijo? Es una intervención médica, ¿no?, en este caso. Y no
no prestar mucho oído a gente que quizás quiere ayudar, sí quiere ayudar, pero quizás tiene el mensaje incorrecto. Entonces, primero es que cada uno haga lo posible por evitar. Entonces, tenemos las capas, nuevamente la vacunación, las mascarillas. Todavía no estamos fuera de la pandemia, entonces yo todavía evito, digamos, reuniones grandes, pese a que extrañamos a muchas personas, tratar de evitar reuniones muy grandes, hacer cosas chicas, ayudar con la circulación. Y no me quiero olvidar de la lactancia materna también. Oh, ya, no, la lactancia materna es increíble, especialmente a los bebitos, ¿no? Esos bebitos, la lactancia materna, tú puedes pasar todo, ¿no? O sea, como madre, como padre, la vacunación ha ayudado un montón, ¿no? Entonces, pasar esos anticuerpos a través de la leche a tus bebés, ¿no? En primer año al menos. Pero si estás en el segundo año es más difícil a veces. Entonces, ahí es donde tu sistema inmune está recién empezando a estar desarrollando también, ¿no? Entonces, tratar de dar buena comida a los niños que contengan fibra, vegetales. Dormir es increíblemente importante para todo, para el sistema inmune especialmente, porque en la noche es donde tú refuerzas y evitar ese estrés, ¿no? Buena alimentación, yo siempre digo, buena alimentación, con frutas, con bastantes verduras, eso ayuda al sistema inmune. Dormir es tan importante y tener ciclos muy buenos, ¿no? O sea, es un poquito ser estrictos. Como padres es muy difícil para nosotros tener que poner unas reglas, pero es importante para los niños especialmente y para todos, incluso para nosotros, ¿no? Dormir tus horas, porque ahí es donde tu sistema inmune va a estar actuando. Entonces, darle a tu sistema inmune buenos horarios de dormir, buena comida y evitar estrés, ¿no? Evitar estrés, porque el estrés también impacta mucho el sistema inmunitario. Doctora Valdés Tejera, muchísimas gracias por esta experiencia, por compartir con nosotros este tiempo. Creemos que su testimonio es muy oportuno, muy válido realmente para nuestra comunidad latinohispana aquí en Toronto. Le agradecemos por su trabajo con Science Up First y queremos contar nuevamente con su presencia cuando necesiten difundir información y llegar a la comunidad a través de nuestros canales de YouTube y del boletín de Línea 1. Aquí están abiertas las puertas para que ustedes también puedan pasar esa información y usarnos como caja de repercusión, ¿verdad?, de todo este trabajo importante que están haciendo de divulgación de información verídica y científica. Muchísimas gracias. Sí, de todos modos estamos ahora en campaña de, digamos, ¿no?, de seguir con lo de la vacuna, con información verídica. Y ahora lo que vamos a hacer también es ayudar a las personas que han vivido y siguen viviendo con secuelas grandes de COVID y lo que llamamos long COVID. Entonces eso vamos a tener probablemente para junio, vamos a tener una campaña grande nuevamente. El año pasado lo organicé y este año también lo queremos organizar. Y sería genial si lo hacemos también en 2 idiomas. Yo llevo un canal de Twitter que se llama Immunolatings y también pasamos información de todo lo que es en español y bueno, en inglés a través de Science Up First, COVID-19 Resources y aquí a UBC Immunotherapeutics. Entonces, cuando quieran, estamos a sus órdenes para seguir informando, ayudando en lo que es posible. La pandemia todavía está aquí, tenemos mucho que hacer y mucho por educar. Sí, con mucho gusto. Muy bien, le agradecemos muchísimo y vamos a seguir en contacto. Nos volveremos a encontrar en Línea 1 el próximo martes. Gracias por permitirnos acompañarles en la radio. Para enviar su sugerencia a Línea 1, escríbanos por WhatsApp al 437-335-1859.